para ofrecer y otra para producir. Exacto, entendiste perfectamente. Los plazos igual los vamos a ver la clase que viene. Yo quiero que entiendan bien los conceptos, ¿sí? 2 minutitos más que somos 21 y éramos 29, si no se arrepintieron los que estaban, y seguimos. Bueno, me parece que no se va a unir nadie más, los que se fueron se arrepintieron. Seguimos. Bien. ¿Alguna otra pregunta tienen? ¿O podemos seguir? Seguimos con los términos, entonces. Acompañar, ofrecer, producir, ¿sí? Valentín, que no lo veo, no sé si está, porque no sé qué toqué y las pantallas están raras. Veo una sola chica en el medio, muy linda en un parque. Decía, bueno, ¿qué sentido tiene ofrecer si en realidad el demandado se allana, me contesta otra cosa? La que peor está posicionada en realidad en aquellos procesos en los que no tengo demasiada amplitud probatoria es la actora, porque la actora tiene que probar todo lo que dice. La demandada ya está más relacionada en cuanto a la prueba con lo que le va a servir para resolver la causa. La demandada en principio, si es un proceso, por ejemplo, laboral, un proceso sumarísimo, va a tener que ofrecer toda la prueba al momento de iniciar la acción, ¿sí? Y va a tener que ofrecer la prueba relacionada ¿con qué? Con los hechos que invoca. ¿Por qué? Porque no va a saber qué hechos van a ser controvertidos, pero sí va a saber qué hechos van a ser conducentes. Entonces, ahí lo veo a Valentín en el centro. Genial. Valentín, ¿quieres decir algo? No. Bueno, no sé qué está. Ahí está. ¿Querés decir algo? ¿O solo querías que te viéramos? No te escucho. Tenés muteado el micrófono. Ahí está, tenía problema de audio, de señal, tengo problema. No, decía que ahora me quedó claro el porqué de ofrecer la prueba y no, que no es que una pérdida de tiempo. A ver, No a mí lo que me solamente parece... un porcentaje. A mí lo que me parece interesante, que es algo que no suelen explicarnos en la facultad, es la realidad, ¿sí? La ley está buenísima, chicos, pero si la ley funcionara como tiene que funcionar, nosotros no existiríamos. Eso es una realidad. Los abogados somos consecuencia de que algo no se aplica, pero tampoco quiere decir que la ley a rajatabla sea lo que debe cumplir. ¿Por qué? Ustedes dieron constitucional la mayoría, ¿sí? Sí. Nosotros tenemos un control de constitucionalidad difuso. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso la ley puede estar mal. Incluso nosotros podemos criticar la ley y considerar que la ley no es aplicable. Miren, yo estoy haciendo una especialización de Derecho Laboral que la dan unos docentes de la UBA. A mí me llamó poderosamente la atención porque nunca me había pasado, y realmente entiendo lo que te sucede a vos con esto de la prueba porque me pasó a mí. Tenemos un docente que es muy reconocido en materia laboral, pero que ha basado sus clases en considerar que están mal los fallos de la Corte. Entonces, es un problema, porque si yo a ustedes hoy me siento en esta materia y le digo, miren, lo que resuelven los jueces está mal, ustedes se quedan sin herramientas. No quiere decir que todo lo que los jueces hacen esté bien. Quiere decir que nosotros, los abogados, tenemos que estar muy atentos porque tenemos la vía recursiva, que es lo que ven, sí, la especialización con Ackerman. No le digas si lo conoces que lo critiqué. No, no lo critiqué, me llama poderosamente la atención que esté en contra de todas las resoluciones de la Corte. Que está buenísimo, ¿no? Alguien de su envergadura, que es un renombrado, muy reconocido abogado, puede hacerlo. Pero a lo que voy es, no todo lo que dice el código, no todo lo que dice el juez, ni siquiera todo lo que dice la ley están así. No, si lo conocés, mandaré mis más afectuosos saludos. Me pone acá Lorenzo que no lo conoce. En realidad, lo que quiero que ustedes es abran la mente. Nosotros tenemos la posibilidad de cuestionar todo. Los abogados somos los únicos privilegiados que podemos cuestionar absolutamente todo, porque vamos a encontrar mitad de la biblioteca que diga que tenemos razón y mitad de la biblioteca que diga que no. Y no sabemos a qué mitad de la biblioteca va a adherir el juez al momento de sentenciar.
Y como no podemos estar de acuerdo con el juez, vamos a poder ir en los casos de juzgados, vamos a poder ir a la Cámara. Y si seguimos sin estar de acuerdo con lo que dice la Cámara, vamos a poder ir a la Corte. ¿Sí? Y a la Suprema Corte, y si seguimos y estamos habilitados para algún recurso extraordinario, iremos a la Corte Suprema. ¿Sí? Podemos pasar 4 instancias que nos digan que no y llegar a una última que nos diga que sí. Entonces, lo que yo creo, Valentín, es que vos tenés que cambiar tu forma de pensar relacionada con que el otro se va a llamar al contrario. Vos siempre tenés que pensar Claro, que el otro va a tener más argumentos. Porque el pensar que un juicio está ganado es el primer error. Incluso teniendo un título ejecutivo donde no se discute la causa de la obligación, imagínense que uno no estuvo en el momento que firmaron el pagaré. Y viene el demandado y les dice, yo no firmé este pagaré. Esa firma no es mía, no discuto la obligación, nada. Al oponer excepciones, opone la excepción de falsedad de título. Esa firma impuesta en el pagaré no es mía. Y ustedes dicen, ¿cómo va a venir a traerme un pagaré que la firma no es del que lo firmó? Miren, yo les cuento una anécdota que tiene que ver con el proceso ejecutivo. Cuando yo me recibí, comencé a trabajar en un estudio muy conocido de un docente de la facultad, que no vamos a dar nombres. Tenían unos clientes muy viejos que habían llegado a su peor etapa comercial. Y a esos clientes, que tenían una cartera importante de personas que les vendían productos, les pagaban con cheques. ¿Sabe qué hicieron una vez? A todos, bueno, la gran mayoría que alguna vez le pagaron con cheque, muchas veces nosotros no vemos quién firma el cheque. Supónganse que le pagan con un cheque que otra vez les pagaron a otro. ¿Sí? Bueno, les habían sugerido, alguien muy astuto, que no firmaran los cheques realmente los titulares de la cuenta, que los cheques los firmara otro, con una firma similar. Y hicieron eso efectivamente. Cuando empezaron a caer todas las ejecuciones de títulos ejecutivos relacionados con esos cheques, ellos, ¿qué plantearon? Que la firma de los cheques no eran de ellos. Entonces el título no estaba completo. Plantearon la excepción de falsedad de título. El título no era el que correspondía. ¿Sí? Y por supuesto las ganaron. Entonces, uno nunca sabe quién tiene del otro lado, pero fundamentalmente tampoco sabe qué tan cierto es todo lo que le dice su cliente. Entonces, por responsabilidad profesional, nosotros tenemos que tratar de probar la mayor cantidad de los hechos posibles. ¿Sí? Después el juez resolverá si son conducentes o no, e incluso nosotros mismos podemos oponernos a una determinada prueba ofrecida por la contraria si consideramos que es inoficiosa, que no sirve para nada, que es meramente dilatoria, que no va a contribuir o que no corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, si a una de las partes se le ocurriera decir que el hecho está relacionado con la condición sexual del demandado, esa parte podría ser ofensiva, inoficiosa y no resultar conducente hacia ningún lado y deberíamos oponernos. ¿Por qué, chicos? A ver, yo lo que le quiero mostrar a Valentín, que si bien su pensamiento es acertado, yo propongo, pero quien dispone, ¿quién es? El juez. El juez. En definitiva, el juez es el que va a decir si el hecho es controvertido y conducente. ¿Sí? Tengan en cuenta que ustedes van a ver con el doctor Basso los medios recursivos y la resolución que dispone la apertura de la causa a prueba es inapelable. Es de las resoluciones inapelables. Si a ustedes les piden un ejemplo de resolución inapelable, es el auto de apertura a prueba. ¿Sí? Pero sí puedo impugnarlo, ¿no? Sí puedo impugnarlo, pero lo puedo impugnar si hubiera una causal procesal que no diera lugar todavía a la apertura de la causa prueba. Que no estuviese trabada la litis, por ejemplo. Exacto, exacto. Ese es el ejemplo más claro. ¿Y ustedes saben qué es que esté trabada la litis? ¿Puedo? Sí. Que estén todas las partes debidamente presentadas, notificadas y presentadas, o sea, contestadas las demandas. A ver. Y la documental, o sea, que haya habido lo que es el principio de bilateralidad. No, no te compliques. A ver. ¿No? ¿La litis se traba cuando todas las partes contestan la demanda? Lorenzo, ¿la litis se traba cuando todas las partes se presentan? Yo quiero hacerlos pensar, porque de eso se va a tratar el examen. Piensen.
Cuando está decidido el tema a tratar. El tema decidendum. Sí, No. tampoco. No está notificado, la otra parte. No es que Ahí se vamos notificó. Ahí vamos más Pero cerca. A ver, Valentín. No, digo que pienso que es cuando se traba la litis, cuando se notifica a la otra parte. A ver, un De la poquito. demanda. Están todas las partes notificadas o declaradas en rebeldía, sí. Ahí estamos mejor. La litis se traba cuando la totalidad de las partes demandadas se hubieran presentado a estar a derecho o se hubiera declarado rebelde por falta de presentación. Pero esa rebeldía tiene que estar firme y consentida. Supongamos que se abre la causa prueba y la rebeldía de alguna de las partes no estuviera notificada, tengo que impugnar el acto de apertura a prueba. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando le llega su notificación de rebeldía, podría considerar que no estaba bien notificada, pedir la nulidad de la notificación y por lo tanto no encontrar la litis. ¿Sí? Puede que no todas las partes contesten la demanda, pero sí tengamos trabada la litis. ¿Cuándo la vamos a tener trabada? Cuando las partes contestaran la demanda o no se presentaran a estar a derecho y su declaración de rebeldía estuviera firme y consentida. ¿Sí? Entonces, para la apertura de la causa prueba yo necesito que la litis esté trabada. ¿Sí? A ver, les hago una pregunta. Supongamos que estamos en el parcial y yo les digo, un proceso, no vamos a decir cuál, pero un proceso en el que ustedes tengan que ofrecer la prueba al momento de iniciar la demanda. Tenemos 3 demandados. Contestan 2, a 1 todavía no lo encuentro para notificarlo. No está trabada la litis, ¿verdad? No, no está trabada. Bien. No está trabada todavía. Muy bien. ¿Puedo ofrecer más prueba? No. No, por el principio de preclusión procesal. Una vez que una de las partes, aunque sean 3, una de los integrantes de las partes estuviera notificado, precluye la oportunidad de ofrecer prueba en aquellos procesos en los que debo ofrecerla al mismo tiempo de la presentación de la demanda. ¿Sí? Cuidado con esto, porque suelen cometer errores. ¿Estamos? Bien. Entonces, ya saltamos la parte de la declaración de puro derecho, no había hechos controvertidos ni conducentes. Tenemos trabada la litis, se determina la existencia de hechos controvertidos y conducentes que hacen a la resolución de la causa. Bien. Pero una de las primeras... Valentín, ¿querés hablar? ¿No? No, disculpa, tengo mala señal y se me va el audio, ahí lo corto. Así no, no hay problema, no hay problema. Lo que pasa es que no sé qué toqué, que el que quiere hablar me aparece como grandote en la pantalla. Para cuando yo aprenda, volvemos a las clases presenciales, no se preocupe. A ver, hechos controvertidos y conducentes ya sabemos cuáles son. Pero, como dijimos al principio, al momento de iniciar la demanda, yo voy a acompañar, ¿se acuerdan que utilizamos el término acompañar? Y ofrecer la prueba. ¿Cuál es la prueba por excelencia que se va a acompañar? La prueba documental. Es la primera prueba que yo tengo que aprender. ¿Por qué? Porque la prueba documental se acompaña, cualquiera sea el tipo de proceso, con la primera presentación. Es decir, con la demanda, con la contestación o con la reconvención, es la única oportunidad que tengo, de acuerdo al código, para acompañar la prueba documental. No hay otra oportunidad para acompañar la prueba documental más que la demanda. ¿Sí? O la contestación de la demanda, ¿sí? La primera presentación. ¿Cuál es la prueba documental? ¿En qué consiste la prueba documental? Son todos aquellos instrumentos que se encuentran en poder de las partes y en original. ¿Sí? Y esto les hago la aclaración porque muchas veces los clientes nos dicen, ay, ¿le puedo dejar una fotocopia? Porque yo me quiero quedar con el contrato por cualquier cosa. Lamentablemente, la prueba documental debe acompañarse en original. En este momento nos encontramos en una situación particular porque
de acuerdo al COVID, ¿sí? Hay una resolución de la Corte, una reglamentación de la Corte, que dice que por el momento no se recibe prueba documental y que las demandas las iniciamos electrónicamente. Ahora te contesto, Silvia y Lorenzo. De todas formas, en este momento el abogado debe resguardar la documental hasta la petición del juez. Y en general, la prueba documental original no puede faltar a la hora de dictar la sentencia, ¿sí? Si por algún motivo la documental, y ahora vamos a ver, no la acompaño por esta situación extraordinaria, que es vigente el aislamiento social preventivo y obligatorio y queda en custodia del abogado, esa situación va a obstar el dictado de la sentencia. Supongamos que el aislamiento social preventivo y obligatorio, esperemos que no, se prolonga y llega el momento de dictar sentencia, no va a poder hacerse el llamado de autos para sentencia si no estuviera acompañada la prueba documental original. Yo tengo que acompañar la prueba documental original o en su defecto tengo que individualizar dónde se encontrara la prueba documental original. ¿Sí? Cuestión, acá me preguntan Silvia y Lorenzo, ¿qué pasa con alguna certificación, ya sea del Registro Público de Comercio o de una certificación de escribanos? ¿Qué problema podemos encontrarnos con ese tipo de documentación? Si se hubiera arguido de falso, es decir, en el caso de los escribanos, se pudiera iniciar el incidente para considerar que esa documentación es falsa, o hubiera que realizar sobre esa documentación algún tipo de pericia, por ejemplo, caligráfica sobre una firma, es requerida la prueba documental, porque es la prueba que se conoce como indubitada para realizar ese tipo de prueba. Por eso es fundamental que contemos con la prueba documental. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo una copia simple, la copia simple no es válida a los fines probatorios, pero podría tener una copia simple y tener claro dónde está depositado el original. Puede ocurrir, por ejemplo, que un contrato o una escritura de hipotecaria se encuentre depositada en una escribanía. Entonces yo acompaño la prueba en copia simple e individualizo dónde se encuentra el original y suplo con un medio probatorio que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero la prueba documental debe ser acompañada en original o en su defecto individualizar los originales donde se encuentran. A ver, es en su defecto individualizar dónde se encuentran los originales, no sirve para decir los originales los tengo en casa. Te acompaño la copia. ¿Sí? En este único momento, quien puede quedar en custodia de la documentación original es el abogado, bajo su exclusiva responsabilidad. Con lo cual, si ustedes acompañan una copia y dicen que tiene el original y eso no es cierto, pueden llegar a tener una responsabilidad muy grave. ¿Sí? Entonces, intenten que esa prueba que acompañan quede en su poder. No se la dejen a la parte. ¿Sí? Suele ser riesgoso el tema de que la prueba documental esté en el expediente tenga manejo todo el mundo y pueda desaparecer o se pueda perder. Entonces, lo que se solicita simultáneamente cuando se acompaña la prueba documental, con la demanda, la contestación, la reconvención o lo que fuere, es el desglose de esa documentación y la entrega al peticionante bajo su guarda, bajo cargo de reintegrarla al juzgado en la oportunidad que el juez considere pertinente, que va a ser seguro o cuando se tenga que realizar alguna pericial sobre esa documental o al momento de dictar sentencia. Pero lo fundamental es que dentro de los modos probatorios individualizados en el código, el primero que vamos a encontrar es la documental, que son todos aquellos instrumentos públicos o privados que se encuentran en poder de las partes y que hacen a la cuestión sometida a la resolución del juez, ¿sí? Entonces, instrumentos públicos o privados que hacen a la resolución de la causa, que son importantes para la causa, que están en poder de las partes, siempre en original y siempre acompañados al momento de la primera presentación. ¿Sí? No hay otra oportunidad para acompañar la prueba documental, salvo que surgiera un hecho nuevo y ese hecho nuevo se intentará valer con esa prueba. ¿Sí? Si no, de acuerdo al principio de preclusión procesal, pierdo la oportunidad de ofrecer la prueba documental. ¿Está?
Si yo tenía, al momento de contestar la demanda, 10 recibos y acompaño 5 porque me los olvidé en el escritorio, esos 5 que no acompañé no los puedo acompañar después. ¿Sí? Y no los puedo acompañar después aunque hubiera contestado la demanda, que tengo un plazo de contestación de 15 días en el día 7. ¿Se acuerdan que lo vimos como ejemplo del parcial? ¿Está? Entonces, el primer medio probatorio va a ser la prueba documental, que no se ofrece, se acompaña. ¿Sí? Terminológicamente ustedes tienen que tener en claro que la prueba documental se acompaña. Todo aquel instrumento público, privado, en original, en posesión de las partes, debe ser acompañado en la primera presentación. ¿Sí? La primera resolución del juez va a decir por acompañada la prueba documental. ¿Estamos? Aún en el proceso ordinario en el que yo puedo omitir la prueba porque no es un requisito del código, voy a tener otro plazo para ofrecer la prueba, aún en el proceso ordinario la prueba documental debe acompañarse con la primera presentación. No hay otra oportunidad salvo que estemos hablando de un hecho nuevo posterior, ¿sí? Y que ese hecho nuevo posterior yo intente valerme más adelante dentro del plazo que me da el código para invocarlo. ¿Está claro? Verónica. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Yo tengo una duda, pero no sé si no me quedó claro de una clase que tuvimos con el doctor Verdi, que nos había dicho que el actor podía, si tenía documentos de fecha posterior a la presentación de la demanda, podía acompañarlos también, o una cuestión así. O si no, documentos anteriores bajo apercibimiento de no haberlos conocido. O algo así. No sé si estoy en el... Está perfecto, pero eso es un hecho nuevo. La característica de hecho nuevo es que yo no tuviera conocimiento, no hubieran sucedido al momento de contestar la demanda. A ver, para que ustedes se den una idea, proceso ejecutivo, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos pagarés, ¿saben lo que son los pagarés todos? Porque pueden no saberlo. ¿Sí? ¿Todos saben? Bueno, el pagaré es un título ejecutivo. Extrajudicial. Un título... ejecutivo. Claro. Es un título ejecutivo, ¿sí? Que es una obligación de pago. Pagaré, a diferencia del cheque, que es una promesa, ¿sí? El pagaré es una obligación de pago. Yo me comprometo a pagar. Pagaré en una fecha determinada, una persona determinada, ¿sí? Ese título ejecutivo que puede ser librado a favor de una persona puede tener diferentes títulos ejecutivos que van venciendo. Entonces yo inicio la ejecución con los pagaré que vencieron y reservo la facultad de ampliar porque tengo títulos posteriores de la misma persona que están por vencer. ¿Sí? Supongamos que tengo un título ejecutivo que vence en junio, otro en julio, otro en agosto, otro en septiembre, y digo, miren, yo inicio los que vencieron en julio y me reservo la facultad de ampliar para los que vencerán en agosto, septiembre, octubre. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, supongamos que inician una demanda de cobro de pesos, contesto la demanda, en el interín pago, me emiten un recibo cancelatorio y el actor nunca denuncia el pago en el expediente. Yo puedo incorporar esa prueba documental que se emitió con posterioridad, ¿sí?, a la demanda porque fue un hecho ocurrido posterior al inicio de la demanda. Ahora, cuidado, porque hay una cuestión que para los que dieron Civil 1 la van a tener en claro, que es la fecha cierta. Los instrumentos privados adquieren fecha cierta en determinadas situaciones, ¿sí? Adquieren fecha cierta al momento de presentarlo judicialmente, ¿sí? Entonces, hay que ser cuidadosos de cuándo se emite ese título para utilizarlo como prueba y qué plazo tengo yo para acompañarlo, ¿sí? Son situaciones extraordinarias. Los documentos que estaban en mi poder y que fueron de fecha anterior a la notificación de la demanda, debo acompañarlos indefectiblemente con la primera presentación. Si los encontré después en un cajón, supongamos que encontré el recibo 3 meses después, que lo haya encontrado no significa que hayas entrado a la esfera de mi conocimiento, porque yo sabía que había pagado. ¿Sí? Lo que se refiere el doctor Verdi no es que yo encontré el documento posterior, sino que yo tomé conocimiento de ese documento posteriormente.
¿Está? Y tengo que probar cuándo tomé conocimiento para que dentro de esos 5 días yo invoque el hecho nuevo. ¿Está? ¿Está claro? ¿Te quedó claro, Karen? Karen se me fue. Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, perfecto. ¿Puedo alegar? Gracias. ¿Una pregunta, Valentín, Está tenías? todo ok. Y una pregunta, si puedo alegar prueba que no tengo poder, la tiene uno, no sé. Esperame que no te entendí nada. De nuevo. Se me fue Valentín. ¿Se habrá ido? Sí, creo que dijo si él puede alegar prueba que no tiene en su poder. Hasta ahí escuché. Y creo que quiere decir que se puede ofrecer prueba que no tiene en su poder. Pero no va a ser documental. Claro. Recién vamos por el primer medio probatorio, que es la documental. Cuando yo digo, acompaño prueba documental, la prueba que acompaño son los instrumentos públicos o privados que están en mi poder. Ahí está Valentín. Volviste, Sí, Valentín. perdón, tengo mala señal hoy. No, No, pensé, la pregunta era esa, si puedo alegar una historia clínica, que por ejemplo está en un documento que no me lo dan, está en un hospital. pero eso no sería documental. Vamos a Ah, utilizar otro medio de prueba. Por eso es muy importante, y les reitero, a modo de ser pesada, para que a ustedes les quede claro. La documental son todos aquellos instrumentos públicos o privados que están en nuestro poder. bien. La historia clínica es, a ver, la historia clínica es un instrumento privado, ¿sí? Sí, ¿Está en nuestro poder? claro, ahí está. No está en nuestro poder, no es documental. Listo. Pero contéstame, ¿está en nuestro poder? No. Están aprendiendo ustedes, no tienen por qué saberlo esto. Sí. No. Entonces vamos a tener que usar otro medio de prueba. Perfecto. Supongamos, un acta de nacimiento. ¿Es un instrumento público? No. Sí, Un está acta- en el... Sí, es un instrumento público. Puede que nosotros no la tengamos necesariamente. Puedo suplirlo con otro medio de prueba que lo vamos a estudiar más adelante. La documental, ustedes tienen que tener en claro esto, es todo instrumento público privado que está en nuestro poder. Y si no estuviera en nuestro poder y nosotros tuviéramos una copia, por ejemplo, una copia del acta de nacimiento, yo, perdonen, suplo la obligación denunciando dónde está el original y viendo qué medio de prueba me va a suplir que me traigan ese original a la causa. ¿Sí? Pero recién arrancamos con la documental. Yo quiero que hoy veamos todos los medios de prueba que tenemos y después vamos a ver los plazos, la apertura y cada medio en particular. ¿Sí? Porque este tema es largo, no se preocupen que tenemos varias clases. Lo importante es que sepamos que la documental se acompaña y el resto de la prueba se ofrece. ¿Por qué? Porque va a haber una etapa de producción. A ver, Mónica me pregunta, ¿los documentos posteriores a la demanda los puedo presentar antes de la sentencia? Acá hay algo que tengo que tener en cuenta. Los documentos posteriores a la demanda los puedo presentar hasta 5 días después de haber tomado conocimiento de su existencia y antes del llamado a autos para sentencia. ¿Sí? Pero hasta 5 días dentro de los 5 días de haber tomado conocimiento. No es que los puedo presentar cuando se me ocurre. Chicos, hay una cuestión, preclusión, perentoriedad de los plazos. Si no es un disparate, si no, no terminamos más con el proceso. ¿Sí? Alguien en el campo me hizo la pregunta, bueno, en el Código Procesal se le da la obligación al juez a evitar la dilación innecesaria en el proceso, o a evitar la paralización del trámite, mejor dicho. Y además se le da la facultad de declarar la caducidad de oficio. ¿Cómo juegan estas dos cuestiones? Muy relacionadas. Si el juez considera que se paralizó el proceso innecesariamente, debe dictar la caducidad. Ahora, si yo le permitiera a la parte todo el tiempo incorporar prueba, no termino más con el proceso. Para eso están los plazos. Plazo fenecido, plazo precluido. Ya terminó. ¿Sí? Si no, le diríamos, bueno, dame un ratito más para contestar la demanda, dame unos días más para acompañarte la prueba. No, acá hay plazos, y los plazos son perentorios, y hay que cumplirlos. ¿Sí? Si a mí me traen un recibo y yo lo quiero acompañar 2 años después, no puedo, por más de que el recibo sea válido. Acuérdense, yo no sé si ustedes tienen presente lo primero que yo les dije cuando tuvimos la clase número 1. Los procesos no se ganan o se pierden en el derecho. ¿Dónde se ganan o se pierden? Las cuestiones procesales. En el proceso.
¿Sí? Ahí dice Julieta, doctora, pero cuando la otra parte todavía es notificada, no En se el puede... proceso. Ay, esperen. Julieta dice, doctora, para cuando la otra parte todavía no es notificada, ¿no se puede agregar más prueba? Julieta, a mí me gustaría que ustedes presten atención a la clase. ¿Qué dijimos nosotros? ¿Sí? No es un reto esto, ¿eh? Me doy cuenta que a veces no están tomando dimensión de lo que decimos. Yo puedo ampliar la prueba y hacer lo que quiera con la demanda, ¿hasta cuándo? Hasta no que no esté notificada la otra parte. Hasta que quede trabada la litis. Ah. Gané. Hasta Pero que quede trabada la litis completamente, o cuando Bien. la otra, una de las partes ya tiene que estar notificada, ya no puedo. Exacto. Si hay una parte notificada, yo no puedo hacer nada. Claro, Pero antes puedo ampliar la demanda las veces que quiera. no tengo que hacer reserva, yo voy a preguntar eso. ¿No tengo que hacer reserva cuando interpongo la demanda de ampliarla o solamente y amplío? No, ¿saben cuál es el problema de la reserva? No, yo puedo ampliarla porque el código dice que la puedo ampliar hasta que la parte esté notificada. El tema de la reserva es que está relacionado con que la parte no venga y conteste la demanda de manera espontánea. ¿Sí? Muchas veces dicen, miren que interpuse la demanda al solo efecto de evitar la prescripción, de interrumpir el plazo de prescripción, no de traslado. Yo no tengo que hacer, si yo no estoy muy segura de que, o muy seguro de que está la demanda perfecta como para notificar y que está toda la prueba acompañada, lo que tengo que hacer fundamentalmente es hacer reserva de que no se dé traslado de la demanda hasta tanto no complete mi acción, ¿sí? Que no se le dé traslado a la demanda porque voy a ampliar la prueba, porque voy a ampliar la demanda, o porque la interposición es el solo efecto interruptivo de la prescripción. No sé quién está manejando el Zoom, avísenme si me quedan pocos minutos, porque no sé si se va a cortar, ¿sí? Porque ya estamos más o menos en horario, y quiero cerrarle algunos temas. ¿Está claro? Yo puedo ampliar la prueba cuando soy actora hasta que notifiqué, ¿sí? Entonces, hasta ese momento yo puedo hacer lo que quiera con la demanda, porque es solo mía. Todavía no llegó a esfera de conocimiento de la demandada. ¿Estamos? Puedo ampliar la prueba siempre y cuando la demandada no estuviera notificada. Pero ya sea de los documentos, del ofrecimiento, de lo que quiera, de los hechos, puedo hacer lo que quiera. ¿Sí? Incluso fíjense que puedo desistirla sin el consentimiento de la demandada. Del hecho, del derecho, del proceso, de lo que quiera. ¿Sí? Pero una vez que la demandada está, ya pierdo mi oportunidad. ¿Está claro? Bien, entonces, acompaño la prueba documental. ¿Cómo se va a llamar el resto de la prueba que vamos a estudiar la clase que viene? Vamos a tener prueba confesional o absolución de posiciones. Esta prueba está directamente relacionada con la declaración de las partes en el proceso. ¿Sí? Confesional o absolución de posiciones. Prueba testimonial, que son aquellos terceros que no son parte en el proceso y pueden haber tenido conocimiento de los hechos controvertidos o conducentes que hacen a la resolución de la causa. ¿Sí? Prueba informativa. ¿Sí? La prueba informativa es aquel pedido de informes que se hace a organismos públicos o privados, también relacionado con los hechos que vamos a invocar y van a ser materia de prueba. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste y cómo se relaciona. Entonces, absolución de posiciones, testimonial, oficios, ¿sí? Prueba informativa o prueba de oficios, lo pueden encontrar en los textos de las dos maneras. Pericial, ¿sí? La prueba pericial es la intervención de aquellos expertos en ciencias que el juez no está obligado a conocer. ¿Sí? Y vamos a tener la sexta, porque la primera es documental, la sexta, que es la inspección ocular, ¿sí? Que es en donde interviene directamente el juez. ¿Sí? La van a encontrar como inspección ocular o como reconocimiento judicial. Es la prueba en la que va a intervenir directamente el juez. Yo le voy a pedir al juez o a un funcionario que él designe que mire algo que no va a poder probarse por ninguno de los restantes medios de prueba. Entonces, una de las preguntas de parcial es ¿cuáles son los medios probatorios que individualiza el Código Procesal? Documental,
absolución de posiciones, testimonial, absolución de posiciones o confesional, perdón, testimonial, pericial, inspección ocular o reconocimiento judicial, informativa. ¿Sí? En el orden que ustedes quieran, el orden de los factores acá no altera para nada el producto. Lo único que tienen que saber sí o sí es que la prueba documental se acompaña y la prueba informativa se ofrece y se produce con posterioridad. ¿Sí? La documental tiene un solo acto, acompañarla. Se incorpora al expediente. ¿Sí? Si algo tengo que objetar con relación a esa prueba documental va a ser materia probatoria de otro medio. ¿Sí? Esos son los medios probatorios que tenemos hoy en día. Y esos son los medios que me van a servir de base, porque a partir de que ha avanzado la vida y no el código, se incorporan otras cuestiones, como los mensajes de WhatsApp, como los videos de las cámaras filmadoras, como los mensajes de audio de los teléfonos, ¿sí? Y todos esos medios de prueba sí o sí van a tener que ser acompañados con alguno de los que están en el código, porque si no, no van a poder servir como materia probatoria, ¿sí? Van a ser acompañadas esas pruebas que no están individualizadas en el código por alguna de las que sí está acompañando el juez y permitiéndole que compruebe que me sirve como sustento del hecho que yo estoy invocando. ¿Sí? ¿Hasta acá en esta introducción alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Queda todo claro? Yo te voy a preguntar, pero porque estoy trabajando con esto. Por ejemplo, el WhatsApp, la prueba de WhatsApp, cuando la acompañás en audio. Ahora, por ejemplo, ¿cómo la acompañás si no, el juez no te la recibe? No. Cuando presentás una demanda, ¿no? Sí, presentás una demanda. Vos tenés que, el WhatsApp tenés que acompañar los URL del WhatsApp. Tenés que bajarlo a un archivo y además tenés que pedir prueba informática. Claro, eso sí, pero no sabía, por ejemplo, digo, se lo acompaño en CD, ¿cómo lo acompañás? Si no tenés el contenido. No, porque no alcanza. Ni siquiera alcanza, chicos, que ustedes certifiquen el teléfono con un escribano. Ah, mira. ¿Sí? Fíjense que con relación a WhatsApp y a mails, yo les subí material de cómo probar. En el campus tienen material de cómo se hace la prueba. Es complicada, no es tan sencillo. Cuando ustedes la ofrecen... Audiovisual también, la prueba audiovisual, que no está incorporada en esto también. ¿La prueba? Audiovisual, cuando tenés una filmación. Bueno, yo lo que tengo que probar que son medios muy vulnerables y fácilmente adulterables. Claro. Entonces tengo que acompañarlo con otro medio probatorio. Ya sea el perito. El escribano me certifica que lo que lee es así. Pero el escribano no me puede certificar que en el medio no se hubiera borrado un mensaje, por ejemplo. Claro. Si yo les mando un mensaje de WhatsApp a ustedes y lo elimino, a la otra persona le va a quedar constancia de que eliminé un mensaje. Pero si ustedes eliminan un mensaje para ustedes, en la conversación de WhatsApp no aparece. Claro. ¿Sí? Pero fíjense en los apuntes que tienen, cómo volcar eso. Tiene toda una dirección electrónica que el perito va a poder comprobar si está adulterado o no. Qué moderno. Muy moderno todo. Pero es con lo que nos encontramos hoy en día, chicos, y de lo que tenemos que aprender. A ver, Mónica dice, profesora, el parcial, ¿cómo va a ser? ¿Hay que elegir un tema o después ustedes van a preguntar directamente? En realidad, el parcial va a ser de acuerdo al profesor que les toque, ¿sí? Lo que van a rendir es de todas las unidades, así que si les preguntan un tema, más vale que lo sepan bien. Por ahora es el 25, ¿sí? Sí, eso vi que estaba publicado. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O el 27? Bueno, por ahí, no, ahí, Roselia sabe mejor. El 25 no, porque el 25 es sábado. No, bueno, podríamos tomar un sábado. ¿Por qué no? ¿Sí? No, el 27 entonces. No, el 27 creo que es lunes.